Bueno, estamos con Daniel Dreisen, director de energía de Colatina. Daniel, muchas gracias por participar del Summit. ¿Cómo estás? Bien, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para arrancar te quería hacer una consulta con respecto al contexto internacional y cómo Argentina juega en eso, ¿no? Con la guerra en Ucrania, como que se abrió una ventana de oportunidad para muchos países que tienen potencialidad energética como la Argentina. Sin embargo, Argentina tiene algunas dificultades, como que no puede transportar y exportar todavía el gas que tiene en Vaca Muerta, hay inseguridad jurídica y también tiene un contexto macroeconómico desordenado, con precios relativos desordenados y muchas dificultades, alta inflación. ¿Se cierra esa ventana de oportunidad? ¿Argentina la podrá aprovechar o estas dificultades que yo te comentaba pesan más? Bueno, es una buena pregunta porque lo que debería ser una oportunidad, paradójicamente se transformó en un problema, ¿no? Porque Argentina actualmente es un importador neto de energía, principalmente durante el invierno, que importa mucho gas licuado y líquidos para generación eléctrica, además del gasoil, ¿no? Más allá que también exporta algunos productos. La oportunidad está y va a seguir en el tiempo. ¿Por qué? Porque la demanda de energía mundial está creciendo impresionantemente. Todos los países en desarrollo, que se quieren desarrollar, necesitan más energía para sus habitantes, para vivir mejor, y esto está haciendo que el crecimiento sea exponencial, con lo cual, en mi opinión, la demanda de energía de todo tipo en el mundo está creciendo y va a seguir creciendo, ¿no? Más allá de lo que muchas veces se dice de la transición energética, cuando uno ve la historia, las transiciones pasadas fueron en términos relativos. En términos absolutos cada vez se consumió más leña, más carbón, más gas, más petróleo, entonces eso es muy difícil que cambie y menos rápidamente. Desde el punto de vista de lo que me preguntabas de Argentina, depende de nosotros, la verdad. La oportunidad está porque va a haber faltante, no solo por la guerra, como que vos mencionás. O sea, recordemos que la crisis energética internacional comenzó ya antes de la guerra. Ya los precios récord de carbón, de energía eléctrica y de gas en Asia y en Europa habían sido, con la recuperación de la pandemia, que fue en súper B corta, de una manera muy rápida, que disparó la demanda con una oferta principalmente de combustibles fósiles, hidrocarburos, que de alguna manera estaba muy castigada por la pandemia y un poco por la prensa, de alguna manera por su poder de contaminación, ¿no? Para decirlo. Entonces depende de nosotros, depende de Argentina aprovecharlo o no. Yo creo que sí. Hay una gran apuesta del Gobierno Nacional al desarrollo de los recursos energéticos para estabilizar justamente la macroeconomía. Pero ¿qué tanto se puede esperar en un marco en el cual la volatilidad y la incertidumbre financiera afectan a todos los sectores productivos de la economía? Bueno, cuando uno mira los distintos sectores, de alguna manera se puede decir que el energético y principalmente hidrocarburos, de alguna manera creció a pesar de los problemas macroeconómicos tan graves que tenemos en estos últimos años, ¿no? Vaca Muerta es un proyecto que de alguna manera debería ser un orgullo para los argentinos porque se desarrolló en un contexto de gran volatilidad económica porque el potencial es muy grande, ¿no? O sea, y no solo es el potencial de la roca bajo la tierra, sino que Argentina logró explotarlo económicamente. O sea, vacas muertas y recursos no convencionales hay en un montón de países del mundo, pero solamente 3 países pudieron desarrollarlo económicamente: Estados Unidos, Canadá y Argentina. Con lo cual, eso se logró, los precios están, pero de alguna manera el principal cuello de botella tiene que ver con la macroeconomía, justamente. En vez de alguna manera está perjudicando a la energía entonces no puede ayudar a la macroeconomía, algo que podría obviamente traer una gran cantidad de divisas de inversión y también de generación, ¿no? Por exportaciones. Hablando de Vaca Muerta, ¿qué le falta para cumplir ese anhelado destino que muchos jugadores del sector sueñan, que es ser un megaproveedor global de gas y petróleo? ¿Qué le falta a Vaca Muerta para convertirse en eso? 2 cosas principalmente. Una, que es más, tiene que ver con la capacidad de evacuar. O sea, el recurso ya está probado que está y que se puede explotar comercialmente, con lo cual necesitamos la infraestructura para poder evacuarlo. Lo cual en el petróleo es más fácil, porque el petróleo de alguna manera lo llevas a un puerto y lo exportás. Claro. Con lo cual es construir un oleoducto. En el gas es un poco más difícil, porque podés llegar a algunos mercados regionales como Brasil, Chile, pero si querés hacerlo en gran volumen, probablemente tengas que monetizarlo a través de, por ahí, una inversión petroquímica, que lo transformás, por ejemplo, en fertilizante o en otro tipo de, que sería muy bueno, porque además le agregás valor, o licuarlo
directamente hacia la energía. Son proyectos mucho más largos que requieren mucha más estabilidad, contractualización muy compleja. Y ¿A cuántos años es para tener una planta de licuefacción de gas y poder exportarlo? yo había estudiado bastante este tipo de proyecto. Mínimo, desde que lo pensás hasta que está la planta, 8 o 9 años mínimo. O sea, son proyectos complejos, ¿sí? Entonces, más allá de lo que obviamente nos gusta ilusionarnos, porque está el potencial, está la posibilidad de hacerlo, también hay que ser racional. Y además del transporte, lo que falta es inversión, CAPEX. Inversión desde el punto de vista de que puedan venir más dólares, porque la discusión acá no es si se va a desarrollar Vaca Muerta, es a qué velocidad se va a desarrollar. O sea, desarrollar se va a desarrollar, claro, como vimos estos años, a pesar de la macroeconomía. Pero si nosotros tenemos buenas condiciones macroeconómicas, esto puede acelerarse, aumentar la velocidad, que vengan flujos de capitales frescos de inversión, no solamente la reinversión interna que hay hoy en día, y de alguna manera transformar el país. O sea, y no solo Vaca Muerta, ¿no? O sea, después por ahí se sabe, ¿no? Argentina tiene potencial en Vaca Muerta, tienen el offshore, tienen renovables, tiene litio, ¿no? O sea, hay muchas industrias que están de alguna manera relacionadas con lo energético que dan la posibilidad de que Argentina sea un proveedor internacional de energía. Está esa posibilidad. Hablando de eso, ¿cómo analizás que está abordando Argentina la transición energética? Y en ese contexto, ¿cómo observás que se está dando las condiciones de desarrollo de las energías renovables? Bueno, las energías renovables tuvieron un gran impulso con lo que fueron los renovar, ¿no? De una manera se encontró la manera contractual de dar seguridad al inversor, ¿no? Con contratos de PPA, de venta asegurada con garantías y con CAMESA. Y eso fue muy exitoso y se logró instalar muchísima energía renovable. ¿Cuál es el problema ahora? También cuello de botella en la infraestructura, transporte. Transporte, energía eléctrica, porque paradójicamente los mejores soles están en el norte, los mejores vientos están en el sur, y de alguna manera tienen que ir a los centros de consumo, principalmente Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, y de alguna manera necesitas transporte. Esas líneas están colapsadas y es muy difícil conseguir inversiones para ese tipo de inversión, para un gasoducto, para un oleoducto, para una línea de transmisión. Entonces, ese es el principal problema. Desde el punto de vista de la transición que vos me preguntabas, Argentina representa muy poco, 0,5% de las emisiones, o sea, no es culpa de Argentina ni mucho menos, con lo cual creo que ahí Argentina, bueno, puede aportar mucho, como vos mencionaste antes, también con el gas, ¿no? Puede aportar, bueno, si Argentina le diera ese gas a Chile, con todo el carbón que Chile quema para generar energía eléctrica, ya sería un aporte impresionante para mí, para la transición energética. Totalmente. Un tema sensible para el sector energético es la evolución de las tarifas, la balanza energética, que actualmente da negativa o deficitaria, y el nivel de subsidios que erosiona la posibilidad de un equilibrio fiscal. ¿Cómo analizás lo que sucedió este año en esa área y qué se puede esperar para 2023? Bueno, se viene hablando hasta el mes pasado, los argentinos, salvo los grandes consumidores, pagábamos 1/3 de lo que vale el gas y 1/3 de lo que vale producir la energía eléctrica, ¿sí? Aproximadamente. Todos, digo, los que pueden pagar, o sea, obviamente es un país que lamentablemente tiene un 40% de pobreza, ¿no? Entonces, lo que digo es, no me refiero a ese porcentaje, pero digo, toda la sociedad, todos pagábamos 1/3. Hace más de un año que el gobierno está tratando de implementar una solución para que eso no sea así, porque la verdad que de alguna manera es bastante injusto, ¿no? Recién ahora se empieza con esta segmentación tarifaria, ¿no? De 3 segmentos. En mi opinión, en un país con 100, o sea, los costos de la energía están, o dependen de la inflación, o están en dólares. La mayoría están en dólares, ¿no? Porque o la energía es importada, o hay contratos de las empresas para invertir en dólares al tipo de cambio oficial, pero dólares de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una carrera que uno corre con la meta que se va moviendo. Porque si vos tenés una inflación del 100% y costos en dólares, apenas aumentás un poco las tarifas, ya no llegás, porque es terrible. Entonces, esta implementación que se hizo de manera bastante gradual es peligrosa, porque cuando vos crees que llegás ya se te corrió la meta, ¿se entiende? Entonces, sí, te quedás atrás siempre. Exacto. Y el año que viene es electoral. Los subsidios representan, para que este año van a representar 2,3% del PIB. Estamos hablando de más o menos 13.000 millones de dólares de subsidios a la energía. 2/3 es una energía eléctrica, 1/3 directo al gas natural.
que nada, es un número que es de los pocos números que el gobierno cree que puede usar para achicar el déficit, que es algo de uno de los pedidos, ¿no?, del FMI, que la meta para este año es justamente 2,5% del PIB. No es que es culpa de la energía ese déficit, pero para tener una idea de la proporción de la que estamos hablando. Fue positivo no sé si es un cambio cultural, pero que el kirchnerismo o el oficialismo, el Frente de Todos, acepte que era necesario reducir las tarifas por el impacto fiscal. ¿Fue algo positivo para el escenario político en cuanto a lo energético? Que haya aceptado que hay que aumentar las tarifas. Que hay que aumentar las tarifas y reducir los subsidios, justamente era algo que no querían tocar, por lo menos. Sí, es una discusión que viene hace bastantes años. De alguna manera, más que el gobierno fue el Fondo Monetario, que en el acuerdo dijo, mira, tiene que bajar el déficit. O sea, es muy difícil bajar el déficit argentino porque hay un montón de cosas que están puestas por ley, obviamente, y lógicas, jubilaciones, planes sociales, ¿no? Claro. O sea, entonces, el gasto público. Con lo cual, la energía siempre es algo que yo el otro día justo vi que del gasto público la energía es el 11%, los subsidios son el 11%, ¿no?, del total gasto público, los subsidios. Entonces, bueno, yo creo que en energía destaco que es uno de los pocos sectores que yo creo que hay un consenso ya entre los distintos partidos políticos, ¿sí? Como algo bueno para el país. O sea, es como que está claro el camino, o sea, lo que hay que hacer, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera. Entonces, como decís vos, me parece que bien, de alguna manera, que los que pueden pagar la energía los paguen. Después discutir los que no pueden pagar, cómo los ayudás, si a través de la energía o a través de otra, sin distorsionar un mercado energético, digo, a través de otro tipo de subsidio, ¿no? Porque eso también causa problemas. Claro. Pero sí, me parece que es buena la actitud. La implementación viene lenta y va a ser un problema para el año que viene, es electoral. Entonces, va a ser muy difícil, me parece a mí, en ese contexto, aumentar las tarifas, ¿no? Otra esperanza energética en la Argentina es la exploración offshore. Sé que estuviste trabajando y estudiando ese tema. ¿Cuáles son los principales impactos económicos que podría traer el desarrollo de esos recursos costa afuera? Bueno, el potencial offshore primero es muy grande, pero la probabilidad, para que quede claro, es baja de descubrir, ¿sí? Bueno, para no generar expectativas falsas, ¿no? Sí. O sea, cuando uno habla de proyectos exploratorios así, está hablando de una chance de éxito, se llama de entre el 10 y el 20%, ¿se entiende? O sea, uno invierte y hay solamente un 10 o un 20%, entre un 10 y un 20% de chance de descubrir, porque está totalmente subexplorada la cuenca. No se sabe nada, Claro. se sabe muy poco porque no hubo mucha exploración, lo cual a veces es bueno, porque el potencial es alto, es como una paradoja, ¿no? O sea, por un lado, como no se exploró, puede haber algo muy grande, por otro lado, la chance es baja porque no hay información concreta. Dicho esto, las empresas locales e internacionales en distintos consorcios comprometieron 700 millones de dólares a ese riesgo que te mencioné, o sea, con una chance del 10-20%, lo cual, esa fue la licitación de la ronda 1 que se hizo en el 2018, y es bastante bueno eso, o sea, porque es como que hay mucha expectativa en el sector. Nosotros desde Ecolatina hicimos un estudio de mercado que evaluamos lo que sería un proyecto tipo, un descubrimiento tipo, hablamos con todas las empresas y pudimos hacer como un proyecto promedio, una manera, que es un proyecto muy grande, son proyectos que descubrirían aproximadamente 600 millones de barriles, que para que te des una idea es un 10% de las reservas de Argentina, y si descubrís podés producir un 15% del petróleo de Argentina en un solo descubrimiento, ¿sí? Con lo cual, el impacto que tiene sobre PBI, empleo, otros sectores, exportaciones, es inmenso, porque eso sería todo probablemente petróleo para exportar, porque sería en medio del mar directamente, o sea, la infraestructura, no puedes construir un oleoducto, con lo cual debería ser un barco, con lo cual el impacto es muy grande. El estudio es público, así que lo pueden googlear. En la página de Ecolatina sí, está. o con eso me pueden escribir, y el estudio que es el IAPG también lo había compartido en distintos lados, en la audiencia pública el otro día también. Así que es un estudio que muestra el potencial impacto de 1, 5 o 10 descubrimientos, ¿no? Son como distintos escenarios. En general, si descubrís uno vas a tener más, tipo, claro. Es muy difícil que haya uno solo. Entonces, 1, 5, 10, y hay dos cuencas, la que está enfrente de Buenos Aires, pero enfrente por los dos a 300 kilómetros, y después la que es la cuenca Malvinas. En los dos hay potencial muy grande. Para cerrar, la de Buenos Aires, hay una especulación que dice que podría ser una continuación de la cuenca del Presal que descubrió Brasil. ¿Cuánta esperanza o fe le pones a esa especulación? Yo no soy geólogo. Sé que se habla no solo del Presal, sino también muchas veces se habla de Angola, de África, el offshore de África, que de alguna manera
el mundo, los continentes estaban unidos antes, ¿no? Después se fueron separando y la geología viene de ese momento, con lo cual lo que puedo decir es que la expectativa es grande y está demostrada en estas cifras de compromiso de inversión que hicieron las empresas anteriormente. Daniel Dreisen, director de energía de Ecolatina, muchas gracias por participar de este summit, muy amable. Muchas gracias.